Nuevamente aquí estoy con ustedes para ir ya terminando esta campaña, el capítulo 5 sobre la libertad interior de los hijos de Dios. En los anteriores capítulos hablamos de la aceptación de las diferentes realidades de nuestra vida, que somos nosotros mismos, los demás, el sufrimiento. Ahora quisiera un poco poner en acción lo que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Para ello, he dividido este capítulo en 7 partes. Voy a hablar sobre las virtudes teologales, sobre el Espíritu Santo, sobre el ejemplo de San Pedro, sobre lo que nos habla San Juan de la Cruz, sobre las virtudes teologales y también una enfermedad que a veces tienen las virtudes teologales. Hablaré del pecado y también de la pureza, un concepto nuevo que a mí me parece no tan negativo como hemos tratado de vivir la pureza, sino más bien positivo. Vamos a empezar hablando de las virtudes. Las virtudes teologales son precisamente una fuerza. Si uno toma la palabra virtud, viene del latín virtus, que significa fuerza, energía. Precisamente esas son las virtudes teologales. Es una fuerza y una energía que tú tienes para vivir tu día a día. Yo me imagino esto, que las virtudes teologales son como las turbinas de los aviones, que ayudan a elevarse una estructura metálica pesada, llena de mercancía y de personas, y es capaz de levantar aquello a base de una turbina muy fuerte. Juan Pablo II, en Fides et Ratio, un documento que él escribió, él hablaba que la fe era una de las alas que el hombre tenía para elevarse a Dios. También nuestra razón, nuestra inteligencia, es otra ala que tenemos para que nosotros nos podamos elevar a Dios. Por eso te diría que precisamente la virtud de la fe es una ala que te ayuda, es una aliada para subirte, elevarte hacia Dios. Yo también te quisiera decir, una persona que vive las virtudes teologales es una persona que tiene una madurez espiritual. No nos podemos quedar en la infancia, toda la vida, pensando todavía como niños y no asumir nuestra edad, las circunstancias y tener una madurez espiritual. Pero la madurez espiritual se mira si tú vives la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Cuando vives la fe, vives la verdad. Cuando vives la esperanza, es que crees y esperas sobre todo y confías en las promesas de Dios, que te va a asistir toda la vida. Y también el amor. Cuando tú vives el amor, precisamente tienes una valentía de asumir las realidades del día a día sin ningún temor. Sobre todo sabes que Dios está contigo. Y eso es precisamente tu madurez espiritual. ¿Quieres madurar? ¿Quieres saber si eres maduro espiritualmente? Pruébate si estás viviendo la verdad, si esperas de las promesas de Dios y si eres valiente en vivir tu fe. También San Pablo hablaba de las virtudes teologales como unas armas. Él hablaba que la coraza es la fe y la esperanza. Es algo que se lleva aquí, que nos protege sobre todo el corazón, que nos protege incluso de los embates del enemigo. Sobre todo teniendo fe y esperanza, las cosas tienden a rebotar. Para eso está la coraza, para defender nuestro corazón, sobre todo para defender aquello que amamos. Y hablaba del yelmo también. Es una cosa, un casco que se ponían los soldados al luchar, y hay que cuidar muy bien nuestra cabeza, porque es allí donde empiezan las cosas a elaborarse, es el laboratorio donde se empieza a amar y eso empieza a bajar con la ley de la gravedad a nuestro corazón. Y de repente de allí salen nuestras acciones, salen nuestros pensamientos y sobre todo salen muchas de nuestras palabras. También te quisiera decir cómo funciona esto. Son básicamente 2 cosas. Las virtudes teologales, cómo funcionan desde qué tienes que hacer tú o cómo tienes que tú colaborar. Precisamente es la colaboración. Tú tienes que colaborar con tu deseo, con el deseo de querer vivir la fe, la esperanza y la caridad. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y espera un deseo de ti. Es ese deseo que tú tienes por acercarte a las cosas de Dios, por vivir con fe y esperanza y caridad, es precisamente lo que te va a ayudar a elevarte. Eso es precisamente lo que Dios necesita, que tú le abras la puerta, que te prestes, que seas materia disponible, como el mármol. El mármol se presta a que el artista lo esculpa allí, cortando mucho, podando mucho,
pero Él llega a ser una obra maravillosa. Otra cosa que tenemos que hacer precisamente para que las virtudes teologales empiecen a funcionar en nuestra vida, tenemos que tener una gran apertura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita entrar en la puerta de nuestras casas. Me gustaría que en estos momentos, mientras que estamos aquí reunidos, uno de ustedes se pare en este momento y pueda decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Eso me gustaría que cada uno dijera, que cada uno de ustedes permitiera en estos instantes que me están aquí mirando poder invocar al Espíritu Santo. Él es el que va a ser el motor, el artífice. Él es tu mejor aliado para que tú te puedas elevar a Dios, puedas tocar sobre todo ese manto de Jesucristo que tocó la hemorroísa y quedó sanada. El Espíritu Santo es precisamente el que te va a ayudar, el que se va a aliar. Él va a ser esa mano cercana que te va a inspirar y te va a decir por dónde ir. Quisiera también hacer una acentuación. Es verdad que vienen las dudas cuando creemos en Dios, cuando confiamos en Él y sobre todo cuando le amamos por encima de todas las cosas. Pero recuerda, solamente es el 10% de duda. El 90% es de esperanza. Ese 10% parece grande, parece voluminoso. Pero ¿sabes lo que está pasando? Es que esa duda a veces se inflama y parece ocupar mucho espacio, pero es miniatura, es solamente un 10%. Pero vamos a ver un poco cómo el Espíritu Santo va actuando en tu vida, especialmente cuando te encuentras circunstancias, cosas adversas, difíciles. Y sobre todo, cómo te va ayudando a ti a madurar espiritualmente. Nuestro autor dice que el Espíritu Santo nos va ayudando, se va metiendo en nuestras vidas, igual como el rosario. ¿A qué se refiere por el rosario? Tú sabes perfectamente que el rosario se divide en 4 misterios: los gozosos, los luminosos, los de dolor y por último los misterios de gloria. Precisamente cuando el Espíritu Santo invade nuestra alma y llega a nuestras vidas al día a día, ¿sabes lo que pasa? Pasa lo que pasa en los misterios de luz y en los de gozo. Dios se revela. Dios nos hace conscientes de lo que somos. Y realmente es una gran iluminación. Es el inicio de nuestra conversión. Todo se nos revela. Tenemos la gran luz, la gran conversión. Pero el autor dice, no nos podemos quedar estacionados allí. El Espíritu Santo va en profundidad. Quiere llegar más lejos y de repente el Espíritu Santo llega en forma de dolor. Nos pide el desapego. Nos pide que olvidemos aquellas cosas a las cuales nos hemos atado y las cuales no nos permiten ver a Dios. Y luego el Espíritu Santo todavía más. El Espíritu Santo quiere que llegues a la gloria. Te da la valentía de llegar a esa visión sobrenatural de las virtudes teologales en el día a día. Desde el minuto 0 que empiezas tu vida, allí llega el Espíritu Santo. De esta manera muy sencilla llega el Espíritu Santo. Como te dije, es prácticamente un rosario. Misterios de gozo, luminosos y luego de dolor, y terminan siendo un misterio de gloria. Tu vida va a ser un misterio de gloria. Va a ser alegría para Dios, alegría para los demás y una inmensa alegría interior tuya de haber seguido precisamente esta inspiración, iluminación, aliarte con el Espíritu Santo. Yo te invitaría que especialmente quisieras hacer eso. Quisieras que el Espíritu Santo fuera no el gran desconocido, sino el gran conocido, el que está presente en tu vida. Quisiera un poco describir, viendo la vida de San Pedro y lo que es el Evangelio, cómo él pasó por ese proceso. San Pedro, el apóstol, el representante de Cristo en la tierra, el primero entre los apóstoles, él también tuvo ese camino del Espíritu Santo. Él recibió ese gozo, esa iluminación de ser llamado por Dios nuestro Señor. Él se le reveló, se le abrió el mundo
de simplemente tener redes, unos compañeros, una balsa para pescar, de repente dejó todo eso y se puso a realmente buscar las almas, a ser pescador de hombres. Dios le iluminó, Dios le dio el gozo de sentirse cerca de Dios y ser uno de los seguidores. Pero espérate, San Pedro no es allí. No podemos reducir a San Pedro un snapshot de solamente del llamado de Dios, del momento de luz, el momento de gozo interior. Después, San Pedro tiene que afrontar la pasión. Y si te fijas, San Pedro lloró. Sus lágrimas revelaron que él había ofendido a Dios. Le pedía en ese momento que se desapegara de sí mismo, que ya no fuera solamente Pedro, sino que fuera una roca. Fuera aquel que confirmara a sus hermanos en la fe. Negó a Jesucristo, pero después vino esa mirada sobre lo que él era. Jesucristo lo miró en aquella noche y descubrió que él seguía siendo uno de los apóstoles, un hijo de Dios. Y eso le animó y se atrevió a seguir a Jesucristo. Pero San Pedro todavía no termina aquí. San Pedro tiene un Pentecostés. Recibe precisamente el amor de Dios en ese día de Pentecostés, de tal manera que si antes una mujer, de ahí se habla de una mujer de un mercado, una persona de allí que pasaba, un transeúnte, le hizo negar a Dios, de repente se atreve a conquistar almas, continentes, pueblos, familias, porque él estaba confirmado, tenía la valentía. Jesucristo le había dicho precisamente que animara a sus hermanos, que confirmara a sus hermanos en la fe, y el Espíritu Santo precisamente hace esa labor, le hace confirmar su amor a Dios. También San Juan de la Cruz se tomó un momento y nos quiso describir precisamente qué pasa con las almas que llevan ese rosario en su vida, que van pasando por ese filtro que Dios nuestro Señor permite para que sobre todo conozcamos lo que somos, sigamos confiando y sobre todo nos sintamos muy amados por parte de Dios nuestro Señor. Él lo describe precisamente en una fogata. En una fogata hay fuego y también hay una leña. Al inicio, cuando el fuego entra en contacto con la leña, la ilumina. Pero el fuego sigue avanzando y de repente la pone negra. Empieza a oler mal, empieza a expedir un humo y es cuando empieza a purificarla, a desapegarla. Y tercero, ya cuando el fuego avanza tanto, el fuego y la leña se funden y parece ser que son una sola cosa. Precisamente tú eres ese leño que Dios nuestro Señor quiere abrazar. Quiere que tú te conviertas en luz en medio de las naciones, en tu casa, en tu familia. Si abrazas la fe, la confianza y el amor, te lo aseguro que vas a ser no solamente un semáforo que se prende y se apaga, vas a ser una luz, un faro de luz que va a estar siempre presente en la vida de tus hijos, de tu familia, de tu esposa y sobre todo muchas veces de la sociedad, donde necesitan precisamente gente que les ilumine. También te quisiera decir que nuestra fe, esperanza y caridad puede también enfermarse. ¿Sabes quién enferma? Como te dije, nosotros somos la que lo enfermamos. Nosotros podemos llegar que esa fe, esperanza y la caridad de repente se hagan pálidas, no se hagan libres, se hagan débiles. Y Dios nuestro Señor dice, te quiero advertir de esto. Y te digo, ¿qué es lo que te enferma? Tu egoísmo, precisamente tu orgullo. Eso es lo que está enfermando una fe y una esperanza y una caridad. Y también hay otra cosa, se mete otro ingrediente. Es lo que nos toca vivir, lo que la sociedad nos da. Es el gusto por lo que nos da este siglo, que se llama el cuidado de este siglo. De repente este siglo nos da tener especialmente preocupación por nuestro cuerpo, por el dinero, por el placer. Ese es el cuidado del siglo que hablaba San Pablo. También la seducción. Hay seducciones en el mundo que de repente a nuestra fe y esperanza y caridad, ese espacio interior tan amplio que tenemos, lo empezamos a querer llenar con papel, con cosas que realmente no llenan, con cosas que simplemente ocupan algo, pero realmente no llenan tu interior. Evitemos eso. Evitemos dejarnos llevar por el cuidado del siglo,
por las modas, por todo eso que pasa. Y dejémonos llenar por la palabra de Dios, que es una roca, que intenta eso, ser una torre en tu vida, algo que te ilumine realmente. Yo quisiera que te fijaras especialmente en una cosa, en la solución a la enfermedad de nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Precisamente en que tú reconozcas en tu fe que tú eres hijo de Dios. Eso es lo que te va a ayudar a ti a salir de tu enfermedad. El médico, cuando cura a la persona, una de las primeras cosas que le dice antes de estar con medicinas, antes de una operación, le dice: Señor, usted va a sanar. ¿Por qué? Porque usted está sano. Usted es una persona sana. Solamente hay algo que le está haciendo un problema. Convéncete de eso, que tú, Dios nuestro Señor, te creó una persona sana. También, otra manera es que nuestra esperanza empieza a depender mucho de la gracia divina. Que Dios nuestro Señor nos está dando su brazo, el brazo derecho. Dios nos está apoyando, somos su punto de apoyo. Decía Diógenes: dame un punto y te muevo el mundo. Y él decía: dame un punto de apoyo y puedo mover el mundo. Dale a Dios nuestro Señor ese punto de apoyo y Él va a poder mover todo tu mundo. Y sobre todo la caridad. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra caridad, nuestro corazón se convierte en piedra. Pide al Espíritu Santo que especialmente no deje fosilizar ese corazón, que ese corazón siga amando a Dios, amando al prójimo. Yo quisiera que tuvieras ese remedio para que tu fe y esperanza y caridad no se enfermen, no se hagan débiles, no lleguen a ser algo pálido en tu vida. También te quisiera ayudar de otra manera, que también pudiera alimentar y ayudar esa fe y esperanza y caridad que se han enfermado. Que te llenaras de la verdad y de la bondad de Dios. De la verdad, sobre todo, que te llenaras de una cosa: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y de la bondad, de la misericordia de Dios. Eso es precisamente lo que hace que todo nuestro mal, toda la debilidad de nuestro corazón, toda la debilidad de nuestra vida, precisamente lleguen a curarse. Precisamente en estas dos partes del Evangelio está toda recogida nuestra medicina para que esa fe y esperanza nunca llegue a enfermarse. No dejes que esa fe llegue un momento a hacerse débil y que de repente pueda morir en ti y pueda morir ese espacio interior, y ahora sí te dediques a la gran fiesta del mundo, a vivir del poder, del placer y del dinero, pero muy lejos de Dios, muy lejos de tu familia, muy lejos de tus hijos y muy lejos de ti mismo. Ya para terminar esta quinta parte, te quisiera hablar de dos cosas: el pecado y la pureza. Del pecado. El pecado viene porque ya nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad ya se han debilitado, son pálidas. Ya no nos dice nada en la vida, y ahí ya empieza a venir el pecado. Y mira cómo se da el pecado. Vamos a seguir las tres virtudes teologales, la fe y la esperanza y la caridad, y vemos cómo se va a desarrollar precisamente el pecado. Cuando pecamos, una de las cosas que pasan, y si te fijas en el Génesis, pasó también. Cuando llega la serpiente y le dice: si comes de ese fruto, serán como dioses. El demonio te quita tu identidad de lo que tú eres y te dice: yo quisiera ser como un Dios. Y recuerda que te corresponde ser criatura de Dios, no creador. Y precisamente allí empieza a desbaratar nuestra fe. Nos crea una verdad falsa sobre nosotros mismos. Y allí empieza el hombre a perder el terreno del bien y alejarse de Dios y empezar a dar terreno al mal y acercarse al enemigo de Dios. Y después tu esperanza, ¿en qué se pone? Se desconecta de Dios. Si precisamente empieza a desconfiar de Dios. El demonio le dice: es que Dios no quiere que tú comas de ese fruto porque vas a ser como un Dios. Te filtra la desconfianza. No crees que Dios sea tu creador, y después nos vamos a dar cuenta que también es nuestro Salvador. Y allí te empieza una desconfianza. Tercero, empieza a afectar la caridad.
¿Y qué haces? Un acto de desobediencia a Dios. Tomas de ese fruto, desobedeces a Dios nuestro Señor y ya, ahí empezó a suceder el milagro. Ese es el minuto cero que empieza a darse del pecado en tu vida. Quisiera también no quedarme simplemente con el pecado. Quisiera que diéramos nuestro último paso. Ver la pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo siempre he sentido, me lo han enseñado así, lo he escuchado muchas veces, que vivir la pureza es evitar actos impuros. Pero vivir la pureza tiene un primer paso, que es precisamente vivir de la fe y de la esperanza y la caridad. Cuando tú quieres vivir la pureza, tú descubres la verdad, es la primera cosa. Y sobre todo en relación con una persona, descubres que es hijo de Dios. Y eso te permite a ti ser puro, a tener una visión pura para ver a Dios, porque descubres la verdad, Él es hijo de Dios, te conecta con Dios. También, cuando vivimos la pureza, tenemos una esperanza. Descubrimos que el otro, la otra persona, es un amado por Dios. Y todo lo que nos rodea también es una realidad querida por Dios o permitida por Dios. Y tercero, la caridad. Recuerda que toda nuestra vida tiene un sentido de eternidad. Eso es vivir la pureza. De descubrir la identidad de las cosas, descubrir la identidad del otro, lo que es el otro. Descubrir que también el otro, la otra persona, si se trata de personas, está amado por Dios. Y tercero, la caridad. Es precisamente cuando hablamos de los otros, de nuestra relación de pureza ante los otros, es que esa persona tiene un valor hacia la eternidad. Por lo cual no me puedo permitir yo de alguna manera quitarles la verdad, quitarles el amor y sobre todo quitarles el valor que ellos tienen ante Dios nuestro Señor, que tienen un valor de eternidad.